de nuevo la bienvenida, muchas gracias. Le presentamos la agenda del tercer día de la conferencia People of Pulse Latam. Un placer que estén acá compartiendo y a los speakers también. Abre la conferencia Andrés Monsanto Colina, desde México, y con el tema de la evolución intuitiva a la innovación disruptiva. Es el segundo año que Andrés nos acompaña, así que es un placer tenerlo de nuevo. Vamos a presentarlo. Andrés es ingeniero de sistemas por la Universidad Metropolitana de Venezuela y máster en innovación y emprendimiento por el Tecnológico de Monterrey y Babson College. Con más de 15 años impulsando la transformación digital y la innovación abierta en industrias como energía, telecomunicaciones y manufactura, ha desempeñado roles de gerente de innovación, consultor, coach de desempeño ejecutivo y conferencista también. Experto en Design Thinking, Business Model Kanban, Lean Startup, Agile, Foresight y gestión del cambio, combina un enfoque holístico con metodologías probadas para generar resultados medibles y cultura de innovación. En esta charla, el- Andrés los invita a convertirse en chefs de la innovación, donde cada ingrediente les invitará, perdón, desde la intuición hasta la ejecución, conforman la receta de soluciones verdaderamente revolucionarias. Van a poder conectar con él mayormente en LinkedIn. Después les vamos a pasar el contacto para que hablen con él si así lo desean, o de seguirlo, o lo que consideren. Y una vez que esté después grabada la presentación, se la vamos a compartir también. Le vamos a notificar seguramente por LinkedIn. Andrés, si quieres presentarte. Hola a todos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. ¿Qué tal se escucha? Nada más probando. Sí, Perfecto, excelente. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos la mañana del día de hoy. Yo estoy desde Monterrey, entonces son las 8 de la mañana. Ahí ya algunos sé que están en otros lados, entonces espero que hayan tenido bonita mañana hasta el momento. Déjame compartir pantalla. Un ratito. Muy importante que yo busco que mis pláticas sean muy conversacionales, o sea, que sean muy dadas a que me dejen comentarios, me dejen preguntas, em, y hasta ver si es posible hasta ir interactuando con ustedes y ir como que revisando y respondiendo las preguntas que van poniendo en el chat, ¿no? Entonces, siéntense en la libertad ahí de escribir. Y sobre esas, pues voy a tratar de irlas leyendo y respondiendo en caso de que vea alguna que pueda responder rápidamente, ¿no? Em, ¿Dónde estoy? Aquí compartir. Stop loss. Ok. Ok. Perfecto. Entonces, em, cualquier cosa ahí, pues me van comentando, ¿no? Ahí me ayudas, Laura, si ves ahí un comentario particular o pregunta específica, pues con mucho gusto, sí, pues ahí estamos. ¿Eh? Ok. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de lo que yo llamo los niveles de una organización que está desarrollándose y trabajando en temas de innovación, ¿no? Normalmente, pues, una organización no dice un día, voy a ser innovadora y innova y se convierte de manera mágica en una empresa innovadora, sino que normalmente hay un proceso que sigue para poder llegar a eso, ¿no? Entonces, la forma como a mí me gusta explicarlo es a través de la comida, ¿no? Entonces, a veces me gusta preguntar quién sabe cocinar y en muchas ocasiones, este, pues todos están las manos penosas de ir diciendo, pues yo, pues un poquito puede ser. Y yo les digo, bueno, pues
mientras no se queme la tortilla o la arepa, no hay problema, ¿no? O sea, todo, con eso, con eso ya tenemos algo de conocimiento de cocina, ¿no? Y normalmente hablamos de que siempre todos de alguna u otra forma tenemos un conocimiento mínimo de cocina, ¿ok? Entonces, normalmente ese conocimiento mínimo viene por un contacto inicial en el cual ya sea que alguien te enseña, vas, tienes una clase o tu abuela o el abuelo o las diferentes personas particulares que te pueden estar enseñando. eh, Normalmente ese es el primer paso. Es la primera persona que te enseña de que, ah, mira, esto es un sartén, esto es un cuchillo, esto es un tenedor. Y ya después ah, hay como un proceso base en el cual, pues, hay un aprendizaje, ¿no? Y ese aprendizaje es personal, ¿no? Es cuando quizás te compras algún libro de cocina, sigues una cuenta de TikTok o de YouTube o de cualquier este espacio de autoaprendizaje, ¿no? Yo me acuerdo, aprendí mucho con libros em, libros de cocina, ¿ya? Y aprendí con mis abuelos. Entonces, esa base, o sea, eso que se crea ahí es lo que yo le llamo el conocimiento base. Y el conocimiento base son las experiencias previas, los manuales con los procesos predefinidos, todo lo que aprendes en instituciones académicas, es lo mínimo que tienes que saber, ¿no? Y normalmente esto es en cualquier organización, eh, es lo mínimo que tienes que saber para innovar, ¿no? Entonces, no podemos innovar sobre cosas que no sabemos. Eh, Hay ejemplos que yo he visto en el cual, oye, pues yo quiero entrarle al tema de inteligencia artificial. Buenísimo, vamos a entrarle. Perfecto, pero no conozco nada. O sea, no sé la base, ni siquiera entiendo de dónde viene, ¿no? No tengo el conocimiento de datos, no tengo el conocimiento de las políticas, no tengo el conocimiento de, de los elementos que son requeridos para empezar a trabajar el tema, ¿no? Entonces, imagínate o imagínense. Si yo no tengo ese conocimiento base, todo lo que se me ocurra o todo lo que quiera hacer nuevo no tiene una lógica probablemente, ¿no? Va a tener menos fuerza para poder ser generado, ¿no? Entonces, normalmente cuando esto pasa, el conocimiento base lo traes de una información que ya está disponible. Y el objetivo es continuar con el status quo porque es lo mínimo que tienes que saber. Yo entro a una organización y cuando entro a una organización me explican cómo son las cosas y eso es lo mínimo que tienes que saber para poder empezar. Ahora, ya después que empezamos, pues viene un momento en el cual ya después de hacer trabajo múltiples veces, te empiezas a inspirar, empiezas a cambiar cosas, empiezas a experimentar. Así como pues en la cocina es cuando pues, empiezas a mezclar cosas o empiezas a ver una película como El Padrino y en El Padrino pues estás viendo cómo Clemenza está haciendo la pasta para los muchachos, entonces este, en ese proceso te inspiras, ¿no? O sea, o a veces vas a un restaurante nuevo o vas a un supermercado o a un mercado de abastos o hay un mercado de la calle como típico común o es una película o documentales o vas a un restaurante y esos pues se vuelven espectaculares y porque te generan un impacto muy positivo que inspira. Entonces, en ese momento es cuando tú empiezas a decir, bueno, ¿qué pasa si yo este, quiero mezclar esto con esto, ¿no? Y se vuelve algo un poquito nuevo. No hay una estructura, no hay nada particular, simplemente es, oye, pues me inspiré a partir de cosas que vi y dentro de lo que me inspiré, pues la inspiración me llevó a que intuitivamente, este,
yo pudiera innovar, ¿no? Entonces es donde cambiamos de manera intuitiva, ¿no? No usamos ningún proceso o método, simplemente es algo natural. El ser humano de manera natural es creativo y el ser humano de manera natural es muy innovador en cosas que nos gustan o en cosas que nos apasionan o en cosas que tenemos que resolver, ¿no? Especialmente el latinoamericano es muy común, es muy famoso por resolver cosas ahí a la forma como nos dio a entender la vida. Eh, de ahí sale, digamos, es un ejemplo perfecto de cómo la innovación se implementa, ¿no? Entonces, usas variables que tienes a tu alcance y el contexto de lo que ves, lo que oyes y lo que vives, ¿no? Entonces, el objetivo, ese es el trabajo más fácil, ¿no? Mientras, este, y ahí es donde, de nuevo, vemos al latinoamericano muy común. Y a mí me gusta mucho la escena de Los Simpsons en la cual está, Homero se supone que tenía que darle sí, sí al teclado para que no pasara algo ahí en la reacción nuclear en la planta. Y lo que hizo fue poner un pajarito, ¿no? Pero es bien, bien interesante cómo va pasando de etapa en etapa, porque al principio era una escoba, después se dio cuenta que el pajarito podía hacer la labor. Entonces, al final es de manera intuitiva, sin un proceso, pues vas y lo haces. Y todo lo hemos vivido de una manera u otra, dentro de sus trabajos, ¿no? Cuando ustedes están entrando en un proceso de, de aprendizaje dentro del trabajo en el que están, ya sea emprendimiento, o sea, este, o sea, que seas un colaborador de alguna empresa, em, siempre vives algún momento en el cual tú tienes que empezar a cambiar la forma de ver las cosas. Entonces, ahí es donde de manera intuitiva generas innovación, de manera intuitiva cambias, ¿no? Entonces, de ahí, evolucionas y buscas más impacto, ¿no? Ya sería el siguiente nivel, ¿no? El siguiente nivel, oye, ya, ¿sabes qué? Yo sí me gusta la cocina. Entonces, mi siguiente paso natural es, bueno, pues voy a estudiar cocina. Voy a oficialmente empezar a trabajar como chef. Entonces, ese proceso es un cambio organizacional importante, ¿no? O sea, tú venías de ser una persona que quizás eras parte de una empresa o tu propia empresa, pues tenía un proceso natural de hacer las cosas, pero ahora dices, oye, yo quiero dar ese paso adicional para generar un impacto mayor, no solamente en mi mercado, no solamente en mi producto, sino también en mis clientes, en mis empleados, mis productos, en mis servicios. Entonces, ese proceso, el punto de la cocina, ¿no? Volvemos al chef, ¿no? O sea, el proceso natural es, ahora sí ya me voy a convertir en algo más, ¿no? Entonces, empiezas a crear equipos de trabajo, empiezas a traer a talleres, empiezas a generar procesos y métodos de enfoque, empiezas a trabajar, digamos, la innovación de manera natural, pero estructuradamente, ¿no? Empiezas a buscar procesos de innovación, empiezas a generar nuevas experiencias, pero no de manera intuitiva, ya usas procesos específicos para poderlo hacer, ¿no? Entonces, está bien interesante en ese sentido, porque este, mm, tú empiezas a ver toda a toda la organización, ¿no? Desde el punto de vista diferente, como proceso eh, de innovación, diseño de experiencias, ¿no? Entonces empiezas a crear una cultura, esa cultura se vuelve una cultura base, ¿no? En el cual empiezas a ver cómo tu restaurante empieza a tomar prácticas específicas, empiezas a entender de manera particular que la perfección es importante, que la limpieza es importante, que la preparación es importante, que hay un proceso que tienes que seguir en las diferentes etapas, que hay
que hay un proceso que tiene, hay una metodología que te va a funcionar para poder construir cosas nuevas, ¿no? Y ahí es donde hay, este video que están viendo es el Alinea, que es un restaurante de 3 estrellas Michelin, del chef Chance Gratz, ¿no? Que es un chef con una historia bien interesante, porque él, y aquí este es él, tuvo cáncer de lengua, ¿no? Durante su vida como chef, ¿no? De hecho, después de haberse ganado la primera estrella de Michelin, le da cáncer de lengua y tiene que someterse a todo un proceso de quimioterapias que le quita prácticamente el gusto, ¿no? Entonces, ¿cómo eres un chef sin gusto, ¿no? ¿Cómo eres un chef sin poder probar la comida, ¿no? Sin poder, este, decir, este plato sabe como yo espero que sepa y tiene la textura y tiene las cosas que yo espero que tenga. Entonces, él a través de la metodología, a través del proceso, a través del enfoque organizacional, a través de los esfuerzos que ha ido y fue desarrollando en el tiempo en su restaurante en línea y la cultura organizacional del equipo, entonces él empezó a través de los dibujos a poder desarrollar de manera metodológica los platos, porque utilizaba la química, utilizaba sus conocimientos y utilizaba el arte como base de todos sus platos. Entonces veías como, y lo pueden ver ahí en la imagen, cada uno de los platos tiene a un ladito el dibujo, ¿no? El dibujo que en su momento él tuvo que hacer para poder llegar a seguir siendo el chef que todos esperaban que fuera. Y se apoyó muchísimo en su equipo, o sea, el soporte del equipo, y ahí es donde la estructura de la organización se vuelve relevante, en el cual no solo, o sea, el innovar requiere de un equipo de colaboración, ¿no? Él utilizó el arte, la combinación con el arte, y una experiencia espectacular, ¿no? Fueron parte de ese proceso particular que estaban queriendo hacer, ¿no? Em, Ahora, la innovación, todo este proceso, pues es un proceso estructurado, ¿no? Se llama la innovación estructurada, ¿no? Y esa estructura viene después, por eso digo que es un salto, ¿no? O sea, venimos de la intuitiva, ¿no? Y bueno, pues si yo quiero hacerla intuitiva más veces, si yo quiero que no sea intuitiva, sino que sea algo que pase de manera continua, pues empiezo a crear la innovación estructurada, ¿no? Esos son los modelos de innovación estructurada con soporte a la cultura de transformación, el lanzamiento y desarrollo de proyectos de valor. Usas metodologías y marcos de trabajo enfocados en la generación de valor, objetivo y enfocar la innovación, ¿no? ¿Qué significa esto? Ya le metes estructura. ¿Ok? Entonces eso se vuelve ahora sí ya, es un proceso más dentro de la empresa, es una actividad adicional que haces de manera continua y entonces ya enfocas los esfuerzos no solamente a la evolución natural del negocio, sino también a la generación de cosas nuevas, ¿no? Una duda, nada más ahí porque tengo aquí la duda. ¿Ustedes ven completa la pantalla? O sea, ven todas las palabras, nada más díganme si sí. Sí, Ah, perfecto. Es que tengo aquí como que se ve un pedacito corto y dije, bueno, no sé si todos lo ven así, pero quería estar seguro. Perfecto. Ok, continuamos. Entonces, ya después de ahí el contexto en la era digital, ¿no? O sea, ya entramos a la vida digital, entramos en el mundo digital. Ya estamos usando la tecnología para conocer al cliente, Big Data, IoT, redes sociales, movilidad, inteligencia artificial. Empiezas a escuchar y ver todo ese tipo de términos y empiezas a ver cómo ya la tecnología se empieza a apropiar no solamente de tu vida normal, sino de tu negocio. ¿M? Empieza a ser todo una nueva línea de desarrollo, en la cual no solamente tienes que tener el conocimiento base del
de lo que basas de tu empresa y de tus productos y tus servicios, sino también el conocimiento base de las nuevas tecnologías en las cuales estás trabajando. Pero si tienes la estructura, ¿no? De conocimiento y de la innovación estructurada, entonces es mucho más sencillo entrar en la innovación, que yo le llamo innovación digital, pero la innovación en la cual ya usas los datos como elemento básico para poder eh, crear más conocimiento del cliente, optimizar la operación, explorar y generar experimentos o hacer mercadotecnia dirigida, o sea, que sea mucho más alineada a lo que el cliente necesita, ¿no? O quizás eventualmente, pues también digitalizar tu cocina, ¿no? O sea, que es parte de lo que, eh, si eres chef, si tienes un restaurante, pues bueno, pues, ¿cómo pudiera yo acelerar mis procesos, hacerlos más sencillos, que mi equipo no tenga que estar desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la mañana, durmiendo 3 horas, ¿no? Se vuelve muy, muy relevante cómo digitalizamos la cocina también para el proceso de preparación, ¿no? O, por ejemplo, el tema de la digitalización del mismo restaurante, ¿no? ¿Cómo hago que, que la gente empiece a conectar más conmigo, ¿no? Empiece a desarrollar una conexión mayor con mi restaurante, con mi marca, con mi comida, ¿no? O el simple hecho de, pues, la personalización digital del menú, ¿no? O sea, cómo personalizas el menú a lo que yo soy, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo están trabajando los del Celar del Roca. El Celar de la Roca es un restaurante muy famoso, fue considerado el mejor del mundo por varios años. Él, y ellos están justamente trabajando en cómo a través de los datos que tú tienes en tus redes sociales, en tus públicos, digamos, que están ahí disponibles para que la gente lo vea, pues ellos puedan hacer un menú solo para ti. Entonces tu experiencia se vuelve mucho más aplicada, mucho más dirigida, mucho más personalizada. Entonces, ahí es la innovación digital, que para mí justamente viene después de la estructurada, porque necesitas la estructura para poder entrar a esto, es donde pues ahora ya desarrollas los proyectos con un enfoque digital, conoces y conectas mejor con los clientes, generas eficiencia operativa para entregar tus servicios y, y al final pues usas tecnologías emergentes y nuevos skills, ¿no? Cosas nuevas que no tenías tú dentro de tu radar con el objetivo de optimizar tu negocio y generar una mayor cantidad de ingresos, ¿no? Pero, o sea, eso es muy importante, ¿no? Ahora, todo este caminito que hemos ido viendo y como han ido, como se han dado cuenta, pues voy de la cocina a la, a las organizaciones y empresas que vemos todos los días o vivimos nosotros cada uno en cada una de ellas. Eh, es algo que es muy, muy importante ver que, que lo vivimos nosotros también en nuestra realidad, ¿no? Muchos de nosotros quizás tenemos empresas o también trabajamos en corporativos o en empresas grandes, ¿no? Que tienen necesidades diferentes, que tienen requerimientos diferentes. Puede ser que, de hecho, dentro de la estructura de crecimiento y de innovación, tú tengas un área que solamente ve transformación digital, ¿no? Que sea solamente enfocada a cómo aprovecho la tecnología, ¿no? Y a veces, hasta si eres muy grande, pues de tener dentro de transformación digital gente que ve inteligencia artificial, gente que ve sensores y IoT, gente que ve la manufactura avanzada, y son diferentes líneas específicas para el trabajo organizacional, ¿no? Entonces se vuelve bien relevante ver cómo empresas grandes tienen una estructura así, pero cómo lo hace una pequeña, cómo lo hace una empresa pyme, ¿no? Como una startup o una empresa que quizás tiene muchísimos años siendo tradicional y cómo llega hasta aquí. Bueno, pues de nuevo, pues tienes que crear ese caminito, ¿no? O sea, y para llegar a implementar temas digitales, pues tienes que estar preparado mentalmente. Y la preparación mental
pues te la trae la cultura que creas con la estructura, ¿no? Entonces es parte de ese proceso, ¿no? Es parte de esa evolución natural. Ok, de ahí, les hablé ahorita de Celar la Roca, de que estaban queriendo personalizar el menú alineado a cada persona que visita el restaurante. Pero bueno, Joan de Roca en el momento fue el mejor chef del mundo, ¿no? O sea, él es el chef principal del Celar de la Roca. Él está con sus hermanos en el mismo restaurante. Y a través del tiempo, pues ellos fueron desde muy jóvenes creando esa historia que más o menos les he ido yo comentando, ¿no? Ellos empezaron aprendiendo de sus padres que tenían el restaurante. Después de ir aprendiendo de sus padres, fueron a la universidad, aprendieron las bases de la cocina, fueron y aprendieron de otros chefs en otras cocinas y eventualmente crearon pues, el restaurante, ¿no? El restaurante del Celar de la Roca. Y en este restaurante empezaron a crear una estructura de trabajo, empezaron a crear las bases que como cocina, pues les permitía tener no solamente una alta calidad de los productos y de los platos que servían, sino también una alta evolución de todo lo que se estaba haciendo, ¿no? Empezaron a crear diferentes, eh, este, productos y ¿cómo se llama? Platos espectaculares como por ejemplo el viaje a La Habana, que es literal un habano, pero dulce, que huele, que tiene como que olor a puro, ¿no? Entonces, cosas así bien interesantes y bien diferentes que al final fueron aprendiendo y fueron desarrollando dentro de la este, cocina. Pero después se me empezaron a darse cuenta, no, tenemos que ir más allá, necesitamos como que conectar más, necesito crecer más, necesito desarrollar nuevas habilidades, necesito entender todo lo nuevo que hay. Entonces crearon la Masía y la Masía era un lugar en el cual ellos generaban investigación y creatividad, ¿no? Y además de enseñar a otros chefs a generar una colaboración, emprender y entender no solamente la experiencia desde el punto de vista culinario, sino todo lo que estaba alrededor, ¿no? O sea, entonces se empiezan a juntar, digamos, este tipo de mentes, empiezan a colaborar con nuestros chefs, artistas, científicos, y empiezan a crear cosas realmente fuera de lo común, ¿no? O sea, fuera de lo común, empiezan a ver a entender que la cocina no solamente es un proceso del gusto, sino también todos los otros sentidos se vuelven relevantes. Y de ahí nace el Somni, que es justamente lo que estamos viendo un poquito en el video, ¿no? En el cual la idea es aportar más que la gastronomía, o sea, es el poder plantear esta transversalidad de todos los sentidos y poder conectar con, con, con la persona, no solamente a nivel del gusto, sino del tacto, de la parte auditiva, del oído, de la vista, del olfato, hasta tener experiencias totalmente diferentes. Entonces hicieron una experiencia totalmente inmersiva en el cual había música dependiendo del plato y además diferentes luces y al final, pues el experimento no fue tan bueno porque se dieron cuenta que era demasiadas experiencias en el mismo momento. Pero lo interesante de este experimento es que se hizo, ¿no? Es que lograron combinar con no solamente la parte culinaria, sino con todos los artistas diferentes que podían existir alrededor de la cocina. Entonces, ahí es donde entró la exploración global, empezaron a ver qué más había afuera, empezaron a adaptar lo que estaba afuera al local, ¿no? O sea, ellos estaban obviamente en España, entonces todo lo que aprendían de afuera vinieron a México, conocieron chefs mexicanos, de hecho yo lo vi aquí, yo los vi aquí en una conferencia, hicieron hasta actividades con BBVA en diferentes partes del mundo, con diferentes chefs y pues todo ese aprendizaje
después lo aprendes y lo vas adaptando a la cocina local. Este, y empezaron a generar innovación más allá del tema del gusto, ¿no? Innovación sensorial y tecnológica, empezaron a meter temas diferentes, empezaron a colaborar ahora sí con otro tipo de marcas, como por ejemplo Macallan, ¿no? Macallan es una empresa muy famosa de whisky escocés, este, y crearon en Time Spirit, que es un proyecto internacional, es un restaurante que es como una extensión del Celar de la Roca, pero está basado o combinado con el tema del whisky, ¿no? Entonces, aquí es donde empiezas a ver, y ahora sí ya metiéndonos en el tema ya más teórico, es donde pasaron de tener una innovación cerrada, en el cual ellos eran los que innovaban, ellos eran los que hacían las cosas, a abrir, digamos, la tubería de ideas, a abrir la tubería de posibles oportunidades, en el cual ahora sí ya tenías ideas internas, ideas externas, colaboraciones, límites, digamos, límites del equipo, en el cual ahora sí ya no solamente traías a colaboradores externos, sino también entrabas a mercados alternativos, ¿no? Como Time Spirit, y generabas un beneficio directo al mercado que tú tenías actualmente, que es que, bueno, que se tiene todavía, que es el mercado actual de los restaurantes que tienen ellos, ¿no? De hecho, empiezan a haber elementos de, de combinación y colaboración con otras personas fuera de la organización, en el cual ahora sí ya con centros de investigación, en centros, en espacios de colaboración, en centros de innovación, con temas de consultoría, ¿cómo se llama? Empresas para solución de problemas, Ventures Studios, Financial Players. O sea, empezaron a abrir todo su panorama de colaboración para generar cosas nuevas. Y ahí es donde entra el tema de la innovación abierta, ¿no? Entonces, la innovación Andrés, abierta, dime, sí, disculpa, no te quería interrumpir, pero Chendri, que me parece que quiere decir algo, perdón si lo dime. estoy pronunciando mal, pero eh, a ver, A ver, ahí te puedes desmutear. no sé. O si no, que la escriba. Que escriba ahí Bien, la... sí, lo puedes escribir en el chat, no hay problema. Sí, escríbelo en el chat y ahorita lo tocamos. ¿Vale? Dale. Entonces, ahorita, como y nada más para cerrar esta idea, porque creo que es importante para, antes ahora sí ya estamos en la recta final, ¿no? De la plática, pero aquí es donde está la innovación abierta, ¿no? Y es justamente lo que yo me dedico en este momento, ¿no? La parte de innovación abierta es cómo colaboramos con los socios fuera de nuestras fronteras, ¿no? Cómo buscamos hacer proyectos disruptivos, co-creados, probablemente más sociales, probablemente de un impacto a través de múltiples industrias, ¿no? Que no necesariamente son problemas que resolvería solo, porque son problemas tan grandes que quizás el costo de resolverlos sería muy alto, pero son problemas que simplemente desde el punto de vista de skills, capacidades, gente, recursos, no lo puedes resolver de manera tú personal. Entonces, ahí es donde entran los socios tecnológicos, los laboratorios, los centros de investigación, startups, gobierno, academia, y cada vez me da mucho risa porque al principio era la triple hélice, que era gobierno, academia y corporativo, y ahora es un mundo gigantesco que cada vez va creciendo más, como pudieron ver. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Es la evolución del negocio, es la exploración. Entonces, en los anteriores había mucho de explotar lo que teníamos y cómo a través de lo que teníamos podíamos innovar y optimizar y generar cosas nuevas y trabajar sobre la evolución natural. Y ahora ya estamos explorando cosas totalmente diferentes, cosas que tienen la base de lo que hacemos, pero que construyen algo nuevo. No sé si ya pusieron la pregunta ahí en el chat. A ver, nada más para ver, porque no tengo aquí el...
No veo aquí el chat. No la veo aún a la Ah, ok. pregunta. No, está bien. Si no, no pasa nada. Entonces, bueno, al final, en el tema de innovación abierta, y a mí me gusta mucho esta frase de Questlove. Questlove es un baterista de Roots, que es el grupo que toca en el Tonight Show de Jimmy Fallon. Pero él es escritor y él trabaja en múltiples cosas, pero a mí me gusta mucho la frase de su libro que se llama Innovation Quest, que dice, tomamos nuestras ideas donde las encontramos y en gran parte las encontramos en las obras de otros artistas. Entonces, a veces el salir y ver y entender lo que hay afuera, pues nos permite obtener ideas distintas. Entonces, ahí es donde juega mucho la innovación abierta también, no solamente en voy y colaboro, sino voy y aprendo, voy y veo, ¿no? En el cual, oye, pues el mismo Questlove, o sea, él hace cenas, ¿no? Y eventos de comida y hace eventos también de música y es DJ y además tiene programas en Pandora, por ejemplo, y hace entrevistas y trabaja en el Tonight Show y dentro del Tonight Show pues es todo un elemento de creatividad continua, ¿no? Porque estás continuamente generando sketches y generando elementos diferentes, ¿no? Entonces aquí es donde la innovación abierta juega, la innovación abierta vive, ¿no? O sea, a veces no es solamente ir y conecto y ayúdame a hacer esto, sino voy, veo lo que estás haciendo y me inspiro y creo otra cosa diferente y vemos cómo juntos, usando lo que tú ya haces, pero quizás lo haces para la genética, analítica de datos para la genética del mexicano, por ejemplo, que es una iniciativa que está aquí en el Expedition, pues ellos usan muchísima analítica de datos y tienen algoritmos súper complicados de temas de matemática. Entonces, oye, pues ¿cómo utilizamos ese algoritmo de matemáticas quizás para poder predecir otra cosa, ¿no? Para poder ver otras cosas, ¿no? Entonces, esa combinación, esa cross-polinización de conocimientos viene a partir de ahí. Entonces, este... Y ahí es donde, bueno, pues ahí nosotros ahí jugamos las diferentes etapas en las cuales vamos, oye, empezamos desde el conocimiento base, después innovación intuitiva, innovación estructurada, innovación digital y ahora innovación abierta. De que pudieras ir directamente a la innovación abierta, pues sí, pero normalmente, eh, si yo quiero colaborar con otra persona en la innovación abierta y no tengo las bases aún siendo emprendedor, por ejemplo, necesito tener algo de base. O sea, yo no puedo innovar sin tener la estructura dentro de mi organización para poder generar algo nuevo, ¿no? A menos que esté empezando algo de cero. Si estoy empezando algo de cero, pues bueno, no es nuestra organización, estoy empezando, estoy creando, ¿no? Es más una innovación quizás intuitiva, pero que la estoy empezando con alguien más, ¿no? O sea, es una combinación ahí rara, pero en un proceso de una organización natural, pues debería seguir estos pasos, ¿no? Em, no sé si hasta ahí vamos bien. Dudas, preguntas. Bueno, entonces ahí es Creo que vamos donde bien hasta ahora. pues ya entramos ahora sí en la innovación disruptiva. Entonces ya esta es la última slide, ¿no? En la cual todo este proceso, todo este pedazo de esfuerzo que has ido haciendo en el tiempo, pues te lleva a poder ser disruptivo en tu industria. Pero no lo puedes hacer solo, tienes que combinarte y tienes que buscar realmente eh, esas colaboraciones que te van a permitir ser disruptivo. A mí, de hecho, siento que esta palabra siempre ha sido, o últimamente, en los últimos años, ha sido muy utilizada sin eh, de manera muy libre, ¿no? En el cual hablamos de innovación disruptiva como si fuera cualquier cosa. Pero innovación disruptiva es la transformación completa de una industria, ¿no? Es el iPhone, ¿no? Que no solamente cambió la industria, cambió el usuario, cambió la sociedad, cambió el acceso, cambió múltiples, cambió comportamientos. Este, eh, Cuando hablamos de innovación disruptiva,
es el Internet, que construye y desarrolla toda una red de industrias nuevas, toda una red de usuarios nuevos, de nuevas formas de comportamiento, de nuevas formas de acceso, ¿no? Este, eso es innovación disruptiva. Eso es lo que, o sea, rompe con lo que como organización de sociedades estamos haciendo. Entonces, sí es importante que no lo veamos como algo, pues, innovación disruptiva es que es algo bien disruptivo para mi empresa. Bueno, está bien, si lo quieres llevar a ese nivel, perfecto, es algo que es disruptivo, pero entonces la pregunta ¿es disruptivo porque está cambiando totalmente tu empresa? ¿Está cambiando la forma como trabajas? ¿Está cambiando la forma como te conectas con tu cliente? ¿Está cambiando la acción, la forma como tu cliente resuelve el problema que hoy tiene, pero desde una manera conductual, mental y accionaria, digámoslo, ¿no? O sea, cómo lo hace. Entonces, pensemos y entendamos que para poder llegar a una innovación disruptiva, pues tenemos como organizaciones, especialmente mientras más grandes, pues más todavía, pues pasar por cada una de estas etapas. Entonces, con esto, pues yo termino y les agradezco mucho la invitación y el tiempo, la atención. Y si hay alguna duda, pues ahí por ahí había una duda, entonces, pues por favor, sí, no sé si la pueden comentar. Y los invitemos ahí a dejarlo en el chat. Lucas nos ha estado ayudando con eso también. La pregunta, digamos, me parece que le he hecho a lo largo, digamos, cómo lo hacemos sustentable a la innovación justamente, y cómo hacemos no el gran salto ni el pequeño salto, digamos, cómo desde el lado humano hacemos que esa innovación eh, sea sustentable en el tiempo, porque trabajamos con personas. O sea, tenemos millones de ideas, unos podemos ser más creativos que otros, podemos aportar desde distintos valores. Bueno, ¿cómo lo hacemos sustentable? Eh, Esa es la pregunta. Ok, Es para mí, muy amplia, ya lo no, sé. pero tiene una respuesta muy sencilla, o sea, desde el punto de vista de que es cultural, ¿no? Entonces, em, si lo dejamos a nivel de inspiración, pues sí, va a ser muy variado, ¿no? O sea, sí, por eso yo hablaba de primero, pues tengo un conocimiento base, o sea, después hay una inspiración de Mm, cambio, pero después hay una estructura, o sea, tienes que crear una estructura. Esa estructura puede ser muy sencilla o puede ser muy elaborada, dependiendo del tamaño de la empresa, pero esa estructura te permite tener acciones continuas de generación de valor. Te doy ejemplos. Hay empresas que lanzan retos abiertos y entonces que para colaboración con mm, startups, ¿no? O sea, ahí las ves, pues, o sea, nosotros sí. tenemos ahorita, por ejemplo, uno que se llama Nextia, ¿no? Que es está abierto a toda Latinoamérica, está orientado a retos de distribución, de retos de distribución, de promotoría, de postventa y de snacking, ¿no? Pues para una de las empresas de nosotros de alimentos, ¿no? Entonces, esas son formas de poder de manera estructurada estar generando generación de nuevas ideas, ¿no? Y no necesariamente son internas, son startups que quieren trabajar con nosotros, ¿no? Pero nosotros ponemos los problemas, ¿no? O puede ser algo tan sencillo como que lances retos internos, ¿no? O sea, en el cual, oye, de manera continua, oye, ¿cómo hago esto mejor? ¿Cómo genero retos de mejora continua, retos de optimización de procesos, retos de optimización de las actividades en planta, ¿no? Entonces tú puedes de manera continua estar generando acciones que estén impulsando esto. Además, obviamente, las capacitaciones, generación de skills, cam- conferencias, eventos, ¿no? Que estén impulsando esto, ¿no? Em, pero sí es muy importante, ¿no? O sea, es importante generar esa base estructural que me ayude a construir la cultura. Necesitamos la cultura, básicamente. Sí, y no es tan fácil, ¿no? O sea, yo estoy consciente de que no es tan sencillo, pero para crear la cultura necesitas la estructura. O sea, si no tienes la estructura es muy difícil crear la cultura. Ahí voy a mi otro punto y te leo la Ajá. pregunta que hace Esther.
El tema es que cuando hay muchos procesos de cambio, de transformación, y no te hablo de la parte de digital transformation, sino de transformación, es que la cultura se deja al último. O sea, Sí. primero vamos a, em, necesitamos, tenemos este pain point, tenemos este gran problema, necesitamos cambiar, vamos por esto. Y la cultura queda de lado. Entonces, sí, las ideas van a prosperar, van a funcionar, pero a los 2 años te vas a encontrar con el mismo problema. Entonces, vamos de vuelta, o sea, la cultura no es el problema es que se deja de lado. Entonces, ¿cómo hacemos Ah. más consciente? Esto tiene que estar desde el momento cero, no, no, ni siquiera el último. Mira, la forma más fácil, Ese es. sí, la forma más fácil como yo lo he visto, o la respuesta más rápida es, oye, pues incluyes la dirección o la cabeza de la organización, ¿no? O sea, si esa persona no está, digamos, comprometida con la transformación, es muy difícil de que haya una transformación, ¿no? Ese es uno. Dos, vamos a suponer, oye, pues es que lo va a hacer, esto es un tema de proyectos, ¿no? O sea, y quizás no es Mm, todos los proyectos que sean innovadores, sino quiero que ciertas áreas con ciertos enfoques sean innovadores y no necesariamente toda la empresa, que también es válido y se ha visto, en el cual, bueno, ok, entonces, cada vez que creas un proyecto, dentro de la creación del proyecto, no solamente ves los requerimientos, este, los requerimientos operativos, sino también, oye, pues requerimientos culturales. ¿Qué significan los requerimientos culturales? Oye, los skills, el tema de mindsets, el tema de el entendimiento de evolución natural de las personas que van a eventualmente entrar a ese proyecto, cómo van a generar ideas, cómo van a ser los flujos. Ahí entran los marcos de trabajo ágiles, por ejemplo, en el cual, oye, pues cada cierto tiempo empieza un sprint, termina un sprint, hay una revisión, hay una validación, hay un entendimiento de lo que estamos haciendo, hay un ajuste y que seguimos continuando, ¿no? Entonces, esas estructuras y bases, marcos de trabajo, te ayudan a poder tener o empezar a crear esa cultura de trabajo, ¿no? O sea, perdón, valga la redundancia, pero ese marco te ayuda a generar un trabajo que te está generando el impacto de evolución continua que esperas, ¿no? No sé si con mm. eso ahí respondo la pregunta. Sí, sí, te sigo. Ujú, bien, te leo la pregunta. Ujú. Andrés, en tu experiencia, ¿cómo detectas a una organización que quiere innovar por innovar, porque está de moda, de otra que realmente tiene la voluntad de innovar? ¿Es posible que hay propietarios de empresas que no tienen claro el concepto de innovar y se lanzan sin saber? Sí. La segunda pregunta, sí. En la primera pregunta, es, para mí la forma más sencilla es lo que quieran lograr y qué impacto necesitan lograr. ¿A qué me refiero con esto? Em, Ojo, yo sí creo que todas las empresas innovan y no necesariamente el tema de innovar por innovar es también dependiendo va a depender mucho de qué entiendas tú por innovación, ¿no? Para mí innovación va desde la mejora continua, o sea, yo voy por o sea, entiendo a Christensen como base, entonces voy desde mejora continua hasta innovación radical, ¿no? Que es la parte disruptiva, ¿no? Entonces, todo el, todo el panorama del medio, pues entra. Entonces, normalmente las empresas sí innovan de manera natural, pero lo innovan de manera intuitiva hacia la mejora continua. ¿A qué me refiero con esto? Oye, es que siempre estoy buscando cómo hacer mejor, cómo ser más óptimo, cómo llegar mejor con el cliente y cómo vender más. O sea, al final todo se reduce a vender más, ¿no? Ahora, esa es la etapa base. Si yo quiero entrar, oye, cuando yo entiendo innovar por innovar, te refieres ya a cosas un poquito más en medio, ¿no? En el cual está más incremental y semi-radical, ahí más o menos ahí en medio de esos proyectos. Si el director o la cabeza no tiene una visión clara de a dónde quiere llegar, o sea, de lo que quiere lograr, entonces eso para mí es innovar por innovar, porque están tratando de tocar varias cosas sin necesariamente tener una idea clara de dónde van a caer. Este,
Entonces, eso se vuelve muy interesante, ¿no? Y es algo muy común. Le pasa hasta las organizaciones más grandes, ¿no? Yo me acuerdo años atrás, en otra organización con la cual estuve trabajando, pasaba de que, oye, yo quiero llegar a ser el líder en ABC, ¿no? Que eran ciertas tecnologías particulares que había, em, pero, pero no había una claridad de cómo se iba a ver ese futuro. Entonces lo que empezó a ver fue que, bueno, empezamos a innovar poquito de poquitos a poquitos, colaborar con startups y hacer diferentes cosas con las diferentes empresas, ¿no? Eh, y digamos que íbamos subiendo, pero nunca pasábamos a generar un valor real. Pero la razón principal era porque no había una visión clara. Entonces, si no hay una visión clara, no te dabas cuenta de cosas como, oye, ¿sabes qué? Necesitamos gente. Necesitamos generar nuevos skills. Necesitamos, ese futuro que yo estoy viendo trae elementos de focalización. Yo no, o sea, esto que estamos viendo aquí es tan grande que esta tendencia es tan grande, vamos a llamarle AI. Oye, AI es tan grande que no puedo hacer todo AI. Necesito focalizar AI en algo realmente que sea diferenciador para nosotros, para nuestros clientes. Entonces, como no estaba esa visión completa, lo que pasaba era que como que todo era superficial. Y como todo era superficial, nada generaba valor. Y como nada generaba valor, siempre era un conflicto. Y como siempre era un conflicto, entonces la gente se frustraba y no traía cosas nuevas. Entonces, mi respuesta, entonces volviendo a la pregunta original, es la forma de evitar o de detectar que una organización está innovando por innovar, en temas un poquito más avanzados de cosas totalmente diferentes, es cuando no tienen claridad de a dónde van a llegar. Ahí entran metodologías que pueden ayudar como Future Thinking, como Moonshots, entre otras, ¿no? Que son metodologías de futuro que te permiten, oye, pues, ver hacia dónde quieres llegar y crear ese plan para llegar ahí, ¿no? Entonces, creo que con eso, pues, puedo responder lo que preguntaste. Y si hay, no sé si ahí coméntame, Esther, una manita o algo, para saber si quedó claro. Mm. Excelente. Ujú. No sé si hay alguna otra duda. No, con mucho gusto, Esther. Ahí, compañeros, amigos, ¿no? Creo que no. Creo que no, tampoco. Por lo menos no veo más. Acá y en el cuello. Y está bien. No. De todas maneras, pues ahí están mis redes, ahí LinkedIn, agréguenme si quieren preguntarme, si quieren darle seguimiento a alguna cosa ya muy particular. Yo normalmente doy pues conferencias, pláticas, de talleres, temas alrededor del tema de innovación, pero pues también en cosas muy puntuales hasta puedo ayudar desde el punto de vista de consultoría, así que pues si necesitan algo, pues con mucho gusto, ahí estamos a la orden. Ujú. Y pues Así es. Muchísimas gracias, Andrés, por estar acá de nuevo y con innovación. Un placer. Cuando esté la grabación lista, la vamos a compartir, seguramente por LinkedIn. Le vamos a estar avisando y los invito, digamos, a también a conectar con Andrés y después con Pedro y con Norma que están acá, que van a seguir, abrir el segundo bloque y el tercer bloque. Así que muchísimas gracias, Andrés, que termines muy bien el día, o sea, que la empieces muy bien, que con esto sabes que sigue muy bien. muchísimas gracias, Laura. Saludos a todos. Gracias. Ahora nos vamos a un break y volvemos en unos minutos.